Estamos de regreso con más información, en esta oportunidad en compañía de la vicealcaldesa Raiza Banfield. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queremos comprender un poquito y la oportunidad para explicar qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en el centro de la ciudad, en cuanto a la lluvia, sobre todo en cuanto a las inundaciones. Ya los meteorólogos han ido explicando que esto va a ocurrir con frecuencia. Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio, porque entender estos eventos y su relación con la ciudad es un proceso que tenemos que insistir mucho, no solamente ante la ciudadanía, sino ante nosotros mismos, los tomadores de decisiones, los inversionistas, porque Panamá ha vivido alejado de situaciones de los eventos naturales que pegan con fuerza a los países, porque siempre dijimos, tenemos a Dios agarrado por la barba. Entonces seguíamos haciendo las cosas como siempre, aquí no pasa nada. No porque Panamá está lejos. Sin embargo, ya nos tocó. Como decíamos al inicio, los eventos que antes solían decirse extraordinarios, ahora son parte de la norma, de la regularidad, tenemos que vivir con ellos. Y nuestro desarrollo urbano, ahora hablando del área urbana de la ciudad, nunca ha estado pensado ni desarrollado en función de lo normal, que eran los 9 meses de lluvia, 3 meses de verano, ni siquiera en función de eso. Porque nos olvidamos, por ejemplo, yo me pregunto cuántos desarrollistas, promotores, arquitectos, planificadores urbanos saben que nuestra ciudad está sentada sobre 5 cuencas hídricas. Eso no estaba en nuestro chip. Yo estudié arquitectura y eso nunca me lo mencionaron. ¿Me explico? Entonces, Panamá, siendo un país de agua, siempre ha vivido de espalda al agua. Siendo un país que llueve 9, ahora casi 10 meses al año, ha vivido de espalda esa situación. Entonces, ¿qué hemos hecho con el agua? La hemos entubado, la hemos desviado, hemos enderezado ríos, hemos canalizado, hemos rellenado y nos hemos montado sobre esos rellenos. El agua con esas intervenciones no desaparece. El agua está allí, puede bajar su caudal cuando hay estación seca. Venimos de 3 años de fenómeno de Niño, o sea, estábamos lidiando con una fuerte sequía, pero ahora que ya el agua regresó, ¿qué está pasando? Sale por todos lados. Entonces, las intervenciones urbanas que se hagan, no de ahora en adelante, que se tenían que estar haciendo ya de años atrás, tenían que ser pensadas en lograr recuperar espacio para el agua. Entonces, un poco lo que estamos viendo en toda nuestra ciudad, porque no solo se está inundando allí donde hay intervenciones o hay obras o hay una mayor implicación de la mano del hombre con respecto a la naturaleza, sino que se está inundando toda la ciudad impredeciblemente en puntos donde antes nunca sucedió. Y donde también antes ocurría, porque lo que se quiere hacer ver es que lo que está pasando es producto de los cambios que ha hecho la Alcaldía de Panamá. Sí, es importante abordar en ese punto, primero, dar inicio a obras que estaban postergadas por años. Y no estamos hablando de una alcaldía, sino de Ministerio de Obras Públicas, del IDAN, de unas distintas instituciones, y que tradicionalmente en esta ciudad se hacían las cosas de que uno venía, rompía para meter una tubería, cerraba, el otro venía, rompía y metía unos cables, cerraba. Y así se hacían obras, pero ninguna de esas tenía una mejora integral de todo el sistema. Ahora la alcaldía, con la descentralización, asume esa responsabilidad y ha sido un reto enorme, porque asumimos la competencia de coordinar trabajos donde todo el mundo tenía que hacer una parte, pero quien lleva la responsabilidad es la Alcaldía de Panamá, y la asumimos. Entonces, meternos a mejorar la infraestructura hídrica, por ejemplo, de la vía argentina, o de un parque como el Parque Urracá, o de Calle Uruguay, tiene implicaciones. Y otra cosa, el sistema hídrico, la movilidad de las aguas, es como el sistema circulatorio. Tú puedes mejorar la circulación de tu brazo, pero si tú todavía tienes obstrucción en las venas, en las piernas o en el otro brazo, tu sistema va a seguir dándote problemas. Y entonces, a la larga también te va a afectar el brazo. Por supuesto, de hecho, eso es un poco el tema del Parque Urracá. No, que el Parque Urracá ahora se inunda, señores. Yo recuerdo cuando era niña, y yo le decía a mi papá, tenía 6, 7 años, me decía, papi, llévame los caballitos. No podemos porque el parque llovió siempre y no se puede usar. ¿Me explico? Entonces, no es que el proyecto venía a resolver ese problema, porque el problema del Parque Urracá, que está un poquito bajo el nivel del mar, dicho sea de paso, a orilla del mar, cuando hay marea alta y llueve, el agua va allí. Okay. Ahora, entendamos con una ventaja,
que el agua puede ir al parque y drenar rápidamente, que es lo que ahora ocurre. A diferencia de cuando yo era niña o hace unos años atrás, que el agua quedaba emposada por días, ahora llueve y en 20 minutos el Parque Urracá está drenado y tú puedes volver a usar el Parque Urracá. El tema es que en el entorno del Parque Urracá, donde había casas, ahora hay edificios de de mucha densidad, y la infraestructura hidrosanitaria y pluvial es exactamente la misma. De cuando eran casas. De cuando eran casas. Digamos que 50 personas, ahora viven 2.000, 3.000. Así mismo es. Entonces, si tú tienes inundadas las calles, ¿a dónde va a ir el agua? Hacia el punto más bajo, que es el parque. Ahora, demos gracias a Dios que cuando llueve la gente no usa el parque, ahí se retienen las aguas, drenan, van al mar y luego vamos y seguimos usando el parque. Entonces, los espacios públicos en ciudades como Curitiba, en Medellín, en muchas otras vecinas y lejanas, los espacios verdes, las zonas verdes, así tengan uso recreativo, cuando llueven también son espacios de recolección de agua. Imaginémonos, si no existiera el Parque Urracá, tendríamos serios problemas en toda Bellavista, en toda el área de Bellavista, en esas calles aledañas, en Calle Uruguay. En Calle Uruguay tenemos un tema y aprovecho la oportunidad. Sí. El proyecto de Calle Uruguay está pensada para esas calles de intervención y ahí se está haciendo toda la mejora. Pero ustedes recuerdan que hay un problema con el tema del Aquilino de la Guardia, que siempre se ha inundado. Cuando nosotros fuimos a aprobar al MOP el proyecto de Calle Uruguay, nos dijeron, es que si no haces el Aquilino de la Guardia, no te lo aprobamos. Oye, pero es que el proyecto de Calle Uruguay, nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer el Aquilino, eso no estaba en nuestro contrato. ¿Qué tuvimos que hacer? Una adenda de contrato para asumir lo que el MOP de hace 20 años no ha hecho sobre el Aquilino de la Guardia, para incluirlo a nosotros en Calle Uruguay. Porque si nosotros no conectamos Calle Uruguay, todo el trabajo de Calle Uruguay con el Aquilino de la Guardia, Calle Uruguay se va a seguir inundando a pesar de la inversión. Okay. Entonces, ese tipo de cosas, lo que digo, es el sistema circulatorio, todo funciona en correlación y tiene el sistema de drenaje de la ciudad que funcionar. Otra cosa, si nosotros pedimos al MOP los planos de la infraestructura pluvial de la ciudad, no existen, no están en las páginas amarillas. Entonces se va encontrando qué es lo que hay sobre la marcha. Y eso es un problema en una ciudad de 1 millón de habitantes como la nuestra. Entonces nosotros tenemos que reconstruir, hacer un levantamiento de todo el drenaje pluvial de la ciudad, que es nuestro sistema circulatorio vital. Porque una ciudad que, digo, está sentada sobre 5 cuencas, no puede no conocer por dónde están drenando esas aguas. ¿Y por qué sucedió esto? Porque cada desarrollista privado hizo con las aguas como mejor le pareció. Como más barato le salía, como mejor. Pasó en Altos de Panamá. Eso es. Se encontraron con un problema que no se inundaba, pero era porque se había desviado el río, puso las tuberías más pequeñas, al final le costó al Estado también. Exacto. El tema de Altos de Panamá es la muestra de un botón de lo que ocurre en toda la ciudad. Lo que pasa es que en Altos de Panamá hizo crisis porque también, o sea, allí un área que no debía inundarse, mira dónde está, los pendientes y tal. Simplemente allí, mientras había una barriadita, Condado del Rey, y todo lo demás vacío, el agua tenía donde ir. Donde hicieron Altos de Panamá, Condado del Rey, los edificios, tal, ya no hay donde ir y va entonces a los puntos construidos más bajos. Entonces, el ejemplo de Altos de Panamá es la muestra, para muestra un botón, y hoy día estamos atendiendo, en conjunto con los inversionistas que pretenden seguir desarrollando en Condado del Rey, estudios de movilidad e hidrológicos que no se hicieron para prevenir qué tipo de desarrollo tenía que tener Altos de Panamá. Ustedes tuvieron, creo que conversábamos hace como un año del área de Juan Díaz, que estaban haciendo un tema junto al MOP, pero no vimos que ocurrió lo que ocurrió en el centro de la ciudad, por lo menos en el área de Juan Díaz. ¿Eso tuvo algún impacto? ¿Ustedes están pendientes de eso? Sí, qué bueno que traes el tema de Juan Díaz, porque realmente, y casi es la naturaleza humana, es noticia aquello que está mal. Hemos visto que con todos estos eventos no ha salido a la luz lo que tradicionalmente salía a la luz cuando había inundaciones, Juan Díaz. ¿Y por qué? Porque allí iniciamos hace ya 2 años un proceso de prevención, de mantenimiento, de limpieza que ha estado permanentemente presente. La alcaldía recientemente inició el 3er contrato de mantenimiento de esas áreas. A este se le sumó posteriormente el del MIBI y luego también el MOP ha estado dando los apoyos, porque es que eso se trata de un área muy amplia, muy vulnerable y hay que estar permanentemente presente. Entonces ahí sí ha habido un conjunto de acciones preventivas que por eso hoy Juan Díaz no es noticia. Ahora,
hay que hacer la observación. El fenómeno que se dio ayer, por ejemplo, no tuvo que ver nada con lluvias en la cabecera del río, ni crecidas, ni con alta marea, ¿ok? El fenómeno que pasó ayer fue un fenómeno que se formó en el Pacífico, cruzó por Panamá hacia el Atlántico. Entonces fue corto, intenso, pero gracias a Dios no coincidió con estos temas. Y con los vientos, ¿no? También. Exacto. Entonces, sin embargo, si este fenómeno se hubiera establecido en la ciudad y hubiesen estado esos canales y esos sucios en Juan Díaz, también hubiésemos tenido eventos. Lo que tenemos que hacer en Juan Díaz es lo que ya iniciamos con el apoyo del BID y que quiero comentar aquí, primera vez formalmente en la televisión, que aquel préstamo que estábamos anhelando, que le estábamos pidiendo los famosos 50 millones y tal, se oficializó. El MEF ya dio luz verde para operativizar un préstamo que no es de 50, sino de 80 millones de dólares, porque va a abarcar toda la cuenca de Juan Díaz, la parte alta, media y baja, con los proyectos de intervención de inmediata necesidad, pero también con una visión integral de cómo manejar la cuenca del río Juan Díaz, porque todo lo que nos está pasando en Pedregal, Villalobos, todas estas ciudades verdes y proyectos verdes, que no son tan verdes nada y que nos están erosionando el río y que esa sedimentación nos va a afectar acá abajo, tiene que mirarse de manera integral. El tema de los proyectos, porque se culpa o se hace responsable a la alcaldía de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad por los proyectos que están realizando. ¿Qué tantos avanzan esos proyectos y si realmente lo que está pasando es responsabilidad de estos cambios? Que inclusive escuchaba al alcalde cuando explicaba que se amplió la capacidad de los drenajes pluviales. Exacto. Bueno, que buena atinada la pregunta en este momento. Justamente ayer tuvimos una reunión con todas los directores de la alcaldía que están involucrados en esto, para hacer un análisis de dónde estamos, qué falta, qué pasó, qué está fallando. Después de haber hecho 2 días de recorrido entre domingo y lunes de todos los proyectos estos de intervención urbana. Sí hay que reconocer, sobre todo en los proyectos de Vía Argentina y Calle Uruguay, que hay retrasos, eso hay que reconocerlo. La incomodidad, sobre todo en Vía Argentina, de los comerciantes que han estado aguantando las buenas, las malas, ya viene, espérate, que abro aquí, que te cierro. Hay que reconocer la incomodidad, es válida. El proyecto va ejecutándose en función de lo que se comprometió a hacer, que es la ampliación de los drenajes, etcétera, eso va. Pero ¿qué resulta? Que, por ejemplo, ahí en el área del Trapiche, donde se inunda, hay una caja pluvial que no se ha podido terminar porque estamos esperando que la empresa eléctrica, creo que es ENSA, venga y baje un cableado que hay que hacer abajo. Y tiene todo retrasado. O sea, no podemos terminar porque ellos tienen que hacer eso. Y aquí lo digo públicamente porque lo hemos solicitado, lo hemos escrito, el alcalde le ha llamado, por favor, colabora. O sea, al final ciertamente es el alcalde o somos nosotros los que tenemos que dar la cara, pero hay una serie de instituciones involucradas en un proceso que por primera vez tiene a todos los actores con responsabilidades dentro. Otra cosa, frente al Trapiche precisamente, ahí tenía que venir una tubería del IDAN. En principio del contrato, el IDAN tenía que hacer eso. A un cierto momento, cuando ya estábamos listos, el IDAN dijo, ¿sabes qué? No lo puedo hacer o no voy a hacerlo. Correr la adenda de tiempo de no sé qué para asumirlo. Entonces, pero mientras tanto la obra ya estaba lista para hacerse. Entonces, son cosas que no tiene por qué la gente entenderla. Dije, pero es que es culpa de fulano, de mengano. Esto no se trata de buscar culpas. Son responsabilidades que asumimos y estamos dando la cara por eso. Pero sí hay que reconocer que un proyecto que depende de todas las instancias involucradas, ojalá y fueran a la misma velocidad que nosotros queremos que el proyecto vaya. Exacto. Porque al final lo han ido dejando solo, ¿no? Sí, yo pienso que es precisamente porque el tema de las competencias descentralizadas no están plenamente asumidas, porque si la alcaldía fuera la autoridad de estas... O sea, mañana me tienes eso ahí, no sé qué tienes que hacer. Como pasa en otros países. Exacto, pero eso no es así, que el porque municipio aquí... tiene más autoridad. Exacto, aquí hay muchos caciques. Sí. Y entonces cada quien tiene su territorio controlado y dominado, y lo que nosotros hemos iniciado a hacer es como a empezar a coordinar esas acciones para que den fruto en beneficio de la ciudad, pero no es fácil, estamos asumiendo esa responsabilidad. Sin embargo, sí estamos seguros que en la medida que esto se vaya conectando, este sistema circulatorio se vaya conectando, pero también el MOB tiene que hacer su parte.
porque allí donde nosotros no estamos haciendo proyectos de intervención y hay que mejorar los drenajes, hay que hacer esas inversiones. Lo que pasa es que invertir en drenajes que no se ven políticamente no es muy atractivo, porque es muy bonito inaugurar un puente, una carretera, porque se ve y puedes cortar la cinta, pero si la gente no se inunda y no se ve por qué ya no se inunda, piensa que es que ya no llueve como antes, pero no se sabe que allá abajo hay un trabajo que costó mucho dinero, costó mucho tiempo y que encima no se ve. Entonces, tradicionalmente esas cosas no han sido políticamente atractivas y por eso tienen un costo político tan grande cuando se hacen, porque las molestias sí se ven, el resultado no. Que es lo que pasa en la ciudad de Colón. Y aquí también en Curundú es importante lo que habla de que sea un trabajo en equipo. Aquí en Cabo Verde se inunda, pero no se inunda porque esté tapado en Cabo Verde, se inunda porque está tapado en la parte de abajo de la quebrada. O sea, Exactamente. vendría siendo lo mismo. O sea, ustedes están haciendo una limpieza, pero yo tampoco he visto o no he escuchado, y hemos tratado de abordar al ministro de Obras Públicas, a sus relaciones públicas, para que nos traigan a alguien y comparta con nosotros qué están haciendo. No sabemos qué están haciendo en ese sentido, por lo menos de la limpieza. Exactamente. De la limpieza del drenaje pluvial. Exactamente. Eso es vital, ¿sabes? Sabemos que en Panamá tradicionalmente la palabra mantenimiento nunca ha sido un renglón importante en ninguna de nuestras instituciones, en ninguna. Una vez, en estas discusiones que hablábamos sobre Juan Díaz, los técnicos del ministerio nos dijeron nuestro presupuesto de mantenimiento es el 5% del presupuesto a nivel nacional. Eso no es nada. Y si lo tienes a nivel nacional, ¿cómo lo distribuyes cuando la concentración de obras está en el centro, pero tienes necesidades más allá? En fin, los estudios indican que hay que invertir en mantenimiento en un periodo de tiempo el equivalente al valor de la obra. Si no, esa obra se pierde. Pero también hay que reconocer que por décadas ha sido más atractivo reconstruir, volver a hacer, volver a asfaltar, porque eso se ve. Pero si das mantenimiento, eso no se ve, entonces ¿qué obra vas a inaugurar? Imagínate que un ministerio pase todo el tiempo sin hacer una inversión nueva, solamente mantenimiento. Al final, ¿qué hiciste? Hiciste que funcionara. Pero debe pasar a ser más que un logro político el mantenimiento, una premisa de desarrollo básico, no solamente para el modo popularidad, para nosotros, a la Alcaldía de Panamá, ahora que incursionamos en hacer obras públicas donde nunca antes se había hecho. Entonces, el tema de mantenimiento, y en el caso nuestro, implica dragados, limpieza, es clave. Por ejemplo, ahí está el representante de Bellavista ya compró unos carros de limpieza. ¿De drenaje? No, de limpieza de acera, porque si va a okay. hacer toda esa inversión en Cayuruá, hay que limpiarla. Claro. Está el representante, creo que de Santana, comprando carros Vactor para limpiezas de drenaje. O sea, ya los representantes con la descentralización están asumiendo roles de mantenimiento de las obras que se están haciendo y de sus áreas. Y así debe ser. Y la descentralización es eficaz en la medida que cada quien asuma responsabilidad. Nuestra responsabilidad, los panameños. Ahora hablemos de esa responsabilidad del contribuyente también, porque es muy fácil decir el alcalde no hace, el ministro no hace, pero en las imágenes de inundaciones, si tenemos algunas, lo que se ve es basura. Eso iba a comentar. Y ahí vemos de todo. Eso iba a comentar esta mañana. Yo posteaba lo que yo encontré tanto el domingo como ayer lunes en Sal Si Puedes, por ejemplo, o en la misma Vía Argentina. La cantidad de basura, y eso no lo está generando la obra. Eso viene de distintos puntos, se concentra ahí. Incluso la gente pasa y no le importa, deja su bolsa ahí, tira su botella ahí. Y realmente hay una inconsciencia de pensar de que es que alguien tiene que venir a recogérmelo. Entonces, esa inconsciencia nos está sepultando en basura. Yo escribía que ciertamente la basura no es la mayor causa de las inundaciones, pero es un componente importante. No hubo una alcantarilla que tomé foto ayer o uno de los cajones que está en construcción que no estuviera lleno de botellas, de latas, de bolsitas. Incluso encontré uno de los ductos que debe dejar pasar el agua con una botella de 2 litros de soda taponando la entrada. O sea, una sola botella puede causar daños importantes. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? No que la UD no ha venido, pero ¿por qué la UD tiene que venir a recoger lo que tú tiraste mal? Claro. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacernos un mea culpa a todos en el proceso de recuperación de la ciudad, de la mejora de la ciudad, de la mejora en la calidad de vida. No solo tiene la responsabilidad el presidente, sus ministros, los alcaldes, cada uno de nosotros. La basura la generamos nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo para disminuir ese efecto en las inundaciones de la ciudad? También vemos lo de Sal Si Puede. Yo
Yo no sé si eso ocurría antes, porque yo no soy de la... Hay muchos expertos en todo y gente que sabe todo. Yo nunca... Ahí está lloviendo, voy a ver si se inundó Salsipuede. Pero yo recuerdo el Salsipuede de antes y yo veo muy difícil que si las estructuras de Salsipuede fueran las mismas de hace años, yo creo que estaríamos enfrentando un problema diferente al de la corriente de agua, no sé. Mira, es muy interesante. ¿Qué vimos en Salsipuede? Hay dos cosas y voy a tratar de ser lo más simple posible. Tenemos la avenida central y tenemos Salsipuedes que conecta perpendicularmente, ¿ok? El recorrido de las aguas de la avenida central tradicionalmente ha sido por la calle, o sea, los famosos cordón cuneta. Las aguas drenan por los cordones cuneta y corren libre por la calle. Y luego bajaban por Salsipuedes, también por la calle, donde habían aceritas y los kioscos estaban sobre la calle. Al piso. Y por eso era que cuando llovía, todos los kioscos se les mojaba el piso y eso era muy difícil. Y ahí en las imágenes se ve que hay una separación, no sé si en la ¿Qué hicimos nosotros? En el proyecto de Salsipuedes, precisamente por ese tema, levantamos los kioscos, se hicieron unas terracerías y los comerciantes nos dicen, no, el agua no nos entró al piso del kiosco. O sea, que eso pasaba antes. Eso pasaba antes. Sí tengo que decir que esa intensidad del río, como se vio ayer, no. Pero bueno, eso pasaba. ¿Qué está pasando ahora que no pasaba antes? Que antes habían las aceras y esas aceras conducían el agua por la calle y el agua no entraba a los comercios que están formalmente establecidos en los laterales. Pero como eliminamos las aceras para hacer los cajones soterrados, para que el agua corra por debajo, y no están terminadas las interconexiones, ahí están los cajones, que falta que el IDAM venga, que el otro baje el cable, ¿qué tal? No está terminado, el agua está corriendo por la calle, pero sin aceras entra a los comercios. Cuando esas interconexiones entre la avenida central, Salsipuedes con avenida B y Salsipuedes con el terraplén estén terminadas, toda esa agua debe correr por debajo y no afectar la superficialidad de la calle. Sin embargo, hay que revisar el drenaje de la central, porque el drenaje de la central sigue siendo por la calle. ¿Ok? Y allí sí hay que mejorar los tragantes que recogen esas aguas de las calles y hay que hacer un reforzamiento porque estamos viendo, como vimos las lluvias de ayer, que ese río de agua, ese caudal de agua no era lo que solía verse. Entonces estamos atribuyendo a unas obras una intensidad de agua que tiene que ver con la nueva intensidad de eventos de lluvia que ha venido para quedarse. Y te dejo una cifra. Ayer llovió en 45 minutos 21 milímetros cúbicos de agua. Ese es el equivalente al acumulado de 24 horas. O sea, ese evento de ayer representó en 45 minutos lo que debería haber llovido en 24 horas. Exacto. Entonces, manejar esas cargas tan rápido y tan intensamente sin que nos afecte es el gran reto. Y por eso Panamá, la ciudad, está abordando todo el tema de resiliencia, porque la resiliencia tiene que ver con cómo nos manejamos ante eventos como este y seguimos funcionando. Y en este sentido quiero reconocer que el trabajo de SINAPROC ayer, también de nuestros funcionarios del municipio de Panamá con el tema de la recolección de los árboles que cayeron y tal, ahí cayeron por parejo los que estaban enfermos, los que no estaban enfermos, porque los árboles se movían como hamacas. Sí. Los fenómenos de viento de ayer fueron muy, muy fuertes y el equipo de tarea conjunta, el municipio de Panamá respondieron de manera que la ciudad en las horas de la tarde estaba funcionando normalmente. Hay que entender eso también, que lo que han explicado los expertos es que las caídas o las precipitaciones van a ser inusuales. O sea, inusuales, va a ser muy difícil ordinarias. Que alguna autoridad prometa que se va a acabar las inundaciones. El político que venga a prometer eso, de salida digo que es un político mentiroso. Lo que nosotros tenemos que decir es que tenemos que trabajar de manera conjunta para mitigar, minimizar y prepararnos a sus efectos. Pero las inundaciones van a ser usuales, o los eventos de inundación con tendencia a inundar son usuales en Panamá porque esa es la primera vulnerabilidad de nuestro país por sus condiciones meteorológicas, hídricas, su posición. Es un país que con esta angostura conecta 2 océanos, tiene 500 ríos, 52 cuencas, el nivel freático es elevado, llueve 10 meses, señores, el que diga que no nos inundamos miente. Sin embargo, lo que sí podemos es prepararnos ante eso y preparar las condiciones de nuestra infraestructura y de nuestra arquitectura a esa situación. Singapur, un país con nuestro clima, más pequeño que el nuestro y tan vulnerable como nosotros y con más gente, porque ellos caben 10 veces en Panamá
y tienen casi 6 millones de personas. Y ellos lograron hacer los reservorios multifuncionales de agua, que sirve para potabilizar el agua y consumir, porque ellos no tienen agua, pero se inundan. Entonces, de allí estamos también trabajando en conjunto. Yo estuve antes, el alcalde está ahora, dando seguimiento a una serie de convenios de colaboración con el que estamos trabajando para el diseño de guías de diseño sostenible, con el que vamos a empezar a trabajar en Panamá. Podríamos entender que en parte el retraso que enfrenta la alcaldía en sus proyectos se debe a que las otras instituciones, inclusive la empresa privada, no ha estado apoyándolos entonces. Así es, y yo también tengo que reconocer que las empresas, si bien han sido colaboradoras, nos reunimos con el alcalde y las empresas semanalmente viendo todo, nosotros necesitamos de ellos un extra, porque si bien la naturaleza nos está dando un extra de problemas, las empresas tienen que dar un paso adelante y yo siento que necesitamos más colaboración de ellas, en poner más pie de fuerza, en estar más. Si van a venir 2 eventos más como el de ayer, que es lo que se prevé, dice SINAPROC, entonces reforzar las medidas para reducir el impacto de lo que la obra puede estar generando, si es 10, 15, 20%, lo que sea, eso eliminarlo, para darle más tranquilidad a las personas. A las personas que no estacionen en áreas que sabemos que si está lloviendo pueden inundarse. Ayer yo veía gente circulando, los árboles meciendo y la gente circulándose en vez de buscar dónde aparcarse lejos de esa situación. La trotada y todo, también. Tenemos que hacer nuestra parte. Oye, les falta a ustedes también ese tema de gobierno local, de autoridad, como en otros países, que el municipio es una autoridad y que al final, cuando el municipio habla, pues todo el mundo tiene que correr a cumplir, sí, porque es sancionable, ¿no? Mira, yo siempre digo al alcalde, ¿te das cuenta que nosotros hemos pasado, nosotros como alcaldía, pues como institución, éramos solamente el servicio doméstico de la ciudad? Sí. O sea, un ministro levantaba, necesito que me limpies el parque, necesito que me prepares esto y tal. Eso era lo que hacía la alcaldía y daba permisos para circular. ¿Nunca había hecho un proyecto de este tipo? Nada, nunca. Los más visibles son los de la señora Mayín y como no tenían una sostenibilidad institucional, el que vino los eliminó y aquí no ha pasado nada. Y sigo limpiando y quitando basura y resulta que hasta la basura le quitaron a la alcaldía. Entonces, reasumir las competencias como la máxima autoridad de la ciudad, porque eso son las alcaldías en todos los países. Sí. Es un reto. Entonces, muchos en las instituciones públicas entienden la descentralización como, ok, ahora la alcaldía tiene plata para hacer más parques y para poner más bonitos los árboles y poner más columpios. No, señores. La función de la alcaldía es ir asumiendo las competencias que tienen mucho que ver con competencias centralizadas en este momento, en materia de ordenamiento territorial, en materia de obras públicas, pero tiene que haber una colaboración. No es posible que el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, siga determinando dónde va un anteproyecto, dónde va una EOT, dónde va una barriada, sin ni siquiera consultar o comunicarse con la Alcaldía de Panamá. Está incidiendo en una competencia que es de la autoridad municipal. Entonces nosotros nos estamos preparando con todo el equipo técnico, con todas las herramientas, con todo para eso, pero para hacerlo bien, porque al final es la alcaldía la que tiene la mirada a corto espectro sobre el territorio local. Pero si viene alguien que tiene la competencia nacional y decide aquí, 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 sin ver todas las interrelaciones de lo local, nos perdemos en lo mismo. Es que al final, cada vez que ocurre algo, buscamos un culpable, nos pasamos las pelotas, no solo en inundación, sino recordamos el caso de la muchacha del automóvil, que se le había el permiso de la alcaldía, que no fue la alcaldía, que fue la espía, que fue el MIBI, que fue... Sí. Entonces al final no nos hemos sentado a definir de qué forma vamos a establecer los criterios como país de nuestro crecimiento, de nuestras construcciones. Es lo que nos hace falta, ¿no? Yo creo que, siempre digo que tenemos que llevar el discurso de adaptación a cambio climático, el discurso de desarrollo sostenible a la práctica, porque el discurso lo tenemos clarito, todos. Tomadores de decisiones, inversionistas, todos nos gusta el tema ambiental, tal. Pero cuando pasamos del discurso ambiental a cómo se traduce eso en el territorio, cómo se cambia el modelo de desarrollo, cómo se cambia la forma de construir, cómo hay que liberar espacio para los ríos, cómo hay que cambiar las prácticas agrícolas, cómo... pero espérate, no me cambies ese modelo porque siempre se ha hecho así. Es que yo tengo los permisos y la norma dice que es así. Señores, esta norma tiene 60 años y ya no es válida. Trabajemos en cambiarla. ¿Por qué te pones resistente y luego me demandas si hago algo que es en pro de mejorar? No, vamos a trabajar en conjunto para mejorar las normas, adecuarlas y llevar ese discurso a la práctica del desarrollo sostenible en un modelo
que desde la tienda que se construye al rascacielos o a la estación del metro sean sostenibles en su conjunto. Estamos en un país donde recuerdo que se hizo un edificio, pero no tenía el permiso, entonces había un fallo Sí. en la corte, entonces ya estaba la gente lista, se había vendido el edificio. No. Eso es. Sí, yo creo que hemos trabajado demasiado sectorizadamente. Hay una sobrevaloración del derecho a desarrollar la propiedad privada, que es derecho de todos tener la propiedad privada, es necesario e imprescindible, pero es deber de todos con propiedad privada saber desarrollarla en función del beneficio colectivo y de las mejores necesidades de las comunidades. Y eso se trabaja en conjunto. En materia de desarrollo, nadie está por encima de nadie. No porque yo tengo la plata y muevo el progreso, estoy por encima de quienes se ven afectados o beneficiados con la inversión que yo voy a hacer. Es en igualdad de partes. Y ahí tenemos que empezar a trabajar como un país que quiere un desarrollo sostenible, no de boca, sino de acciones traducidas en el campo. Y bueno, ya se ha hecho el anuncio de que esto va a continuar. ¿Ustedes han tomado algunas medidas para estar preparados? Sí, justamente estamos trabajando en el tema preventivo de mantener las obras limpias, seguir drenando, las medidas de protección en los puntos más críticos, reforzarla. Hemos solicitado, nos estamos reuniendo con los proyectos a ver cómo se agilizan si de manera conjunta los 3 proyectos del área impulsamos la aceleración de acciones del IDAN, de ENSA, de todos los que tienen que ver en el área. Si dije ENSA y está mal, o es FENOSA, yo siempre me confundo, pero de las empresas eléctricas tenemos que agilizar porque al final la obra terminada o no afecta al alcalde o no, afecta a los ciudadanos. Y a los ciudadanos pedirle que entendamos más allá de lo que vemos. Es un contexto global. Las ciudades del mundo están atravesando situaciones que nunca se pensaron. El río Sena se desbordó en estos días. En Japón se murieron no sé cuántas personas por inundaciones. En la India otro tanto. O sea, en ciudades donde tradicionalmente parecía tener las cosas bajo control, hoy vemos que los eventos naturales nos sobrepasaron a nuestras predicciones y a nuestras acciones. Entonces los ciudadanos, sobre todo los que tienen influencia en redes sociales o en medios de comunicación, seamos más serios y que no tomemos la coyuntura política para hacer fiesta del desastre. El otro día mandaron un comunicado falso de que la Casa del Dulce había cerrado. Eso es mentira, ellos están allí lidiando con todos los inconvenientes, pero manteniendo su actividad abierta. Entonces, yo creo que somos más solidarios con el progreso y la mejora de esta ciudad, que considero que todos nos merecemos, si nos sumamos a las acciones positivas, a cuestionar y a criticar, pero a aportar a mejorar las cosas y no hacer leña del árbol caído que no beneficia para nada. Se ha querido hacer ver que esta gestión municipal ha estado basada en una improvisación de proyectos. Ustedes, háblenos un poco también de eso. No. Para nada, porque si ustedes ven que cuando realizamos, y aquí vinimos cuando estábamos en los procesos de la construcción del plan de acción, sí, de que marcaba una hoja de ruta que habla de Panamá humana, sostenible, global, ahí hay una hoja de ruta y ustedes si revisan ese plan, que dicho sea de paso, está en la página web de la alcaldía y lo pueden descargar, lo que estamos haciendo está totalmente en congruencia con la visión que establecimos a 30 años. Los proyectos de intervención en el centro de la ciudad es para permitir que la gente vuelva al centro de la ciudad, que las inversiones sean en el centro, bajar la intensidad a los desarrollos en nuevas áreas vulnerables y generar un plan de ordenamiento, que es lo que estamos haciendo. Así que por primera vez, y lo digo yo que vengo del sector activista, criticando, cuestionando, exigiendo planeación, por primera vez una alcaldía está planificando, y no porque yo esté aquí necesariamente, sino porque ese fue el compromiso que se asumió, eso fue lo que le dio la ventaja al alcalde Blandón en su propuesta. Entonces estamos comprometidos con una planificación en donde estamos involucrando la participación ciudadana en ese proceso. 100% jamás vas a lograr que todo el mundo esté de acuerdo, ni en tu casa logras que todos los miembros de una familia se pongan de acuerdo, pero al menos todo el mundo sabe cuál es la hoja de ruta y cuál es el camino a seguir. Oye, en 5 años, una ciudad tan grande y tan desorganizada, también poner en orden como que sí, es muy poco tiempo. Una ciudad que los movimientos migratorios, las inversiones, las crisis financieras externas generaron un auge económico sin precedentes en Panamá, que se reflejó en uno de los sectores más importantes como la construcción. Y entonces ni la alcaldía ni los ministerios estaban listos para que lo que aquí se dio. Aquí venían proyectos de rascacielos donde había una casita
y ni siquiera teníamos la capacidad de aprobación de ese tipo de obra. Sí. Entonces, todo antes de parar el progreso, y esos proyectos andaban y llegó que colapsó. O sea, se encontró el progreso con que sí se puede frenar si no hay una previsión de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Y nos ha tocado ahora poner los bueyes delante de la carreta cuando la carreta ya ha avanzado bastante. Sí. Entonces es un reto enorme, y cuando yo me reúno con alcaldes o vicealcaldes del resto del continente, coincidimos en que ninguna ciudad tiene un reto como el de Panamá, porque es una ciudad emergente con un desarrollo de ciudad de primer mundo en algunos aspectos y con un desarrollo de ciudad de tercer mundo en otros aspectos. Entonces, ¿cómo llevas a la línea media ese desarrollo del sector privado con un desarrollo de lo público equitativo para que el sector privado tenga una inversión que pueda sentirse orgulloso? Aquí hay un centro comercial tipo Nueva York, tipo Miami, tipo lo que sea, pero en condiciones también de Europa o de Estados Unidos. Gracias, vicealcaldesa. ¿Algo más que decir? Gracias por el espacio, porque digo, los espacios para educar, para sensibilizar, para que la gente entienda la integralidad de las acciones son súper importantes, así que agradezco este espacio y siempre a la orden. Cómo no, muchas gracias, vicealcaldesa. Un placer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.